gigantes, reportaje completo. El hallazgo de descomunales esqueletos humanos pareciera confirmar que en épocas remotas, algunas zonas de la Tierra estuvieron habitadas por esta raza. En tiempos más recientes la ciencia ha encontrado una explicación al gigantismo, una alteración que ha dado lugar a historias tan curiosas como sobrecogedoras, algunas de las cuales recogemos en este reportaje. Muchas culturas cuentan en sus tradiciones y leyendas que hubo un tiempo en el que los gigantes caminaron sobre la Tierra. Se habla de ellos tanto en la Biblia, el Mahabharata, igual en los textos sagrados tailandeses, de Ceilán, en la mitología griega, lo mismo que en las tradiciones aztecas, egipcias, las irlandesas o vascas. El legado de esta raza quedó supuestamente reflejado en los megalitos, en los colosales túmulos del nordeste de Estados Unidos y en construcciones ciclópeas como las ruinas de Baalbek, Líbano, las de Tiahuanaco, Bolivia, o de Sacsayhuamán, Perú. Gigantes mencionados en la Biblia. La primera mención de la existencia de gigantes o seres distintos en la Tierra aparece en la Biblia, en el Viejo Testamento. En el Génesis 6, versículos 1 y 2, podemos leer: Cuando los hombres se habían multiplicado sobre la tierra y habían procreado hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, escogieron de entre ellas por mujeres a las que quisieron. Los Nepilim, en hebreo, gigantes, según se recoge en el Génesis 6, 4, existían en la tierra por aquel tiempo. Por entonces y también en épocas posteriores, cuando los hijos de Dios cohabitaban con las hijas de los hombres y éstas tuvieron hijos, aparecieron en la tierra los gigantes. Estos son los esforzados varones de los tiempos primeros, los héroes famosos. Según Zecharia Sitchin, autor de El 12º planeta, Nepilim significa literalmente aquellos que bajaron de los cielos a la tierra. Los traductores de la Biblia, explica Sitchin, supusieron que Nepilim significaba gigantes porque en otras partes se menciona que estos eran también conocidos como Anakim, a la vez que el relato sobre el gigante Goliat se afirma que él era descendiente de Anak. De aquí la conclusión. Si Anak era un gigante, entonces los Nepilim que también eran Anakim, deberían ser gigantes. Por su parte, Robert Charroux, en El Enigma de los Andes, ve a estos gigantes de la Biblia como seres superiores que engendraron la élite de los pueblos, reyes, héroes e iniciados. Su unión con las mujeres de los hombres, debían de ser bastante semejantes a la especie humana para poder acoplarse a estas, produciría hijos más altos que los terrestres normales. Pero hemos de destacar una particularidad. Algunos de los restos osteológicos pertenecientes a gigantes encontrados, tenían, como ya veremos posteriormente, 6 dedos en cada una de sus extremidades. La Biblia también hace mención a este dato en Samuel 21:20. Hubo una batalla más en Gat, en la que se halló un hombre de alta talla que tenía 6 dedos en cada mano y en cada pie. Para la Biblia, la raza de los gigantes desapareció con el diluvio, pero, al parecer, uno de ellos se salvó. La leyenda nos cuenta que, al no caber en el arca de Noé, se montó a horcajadas sobre ella. El gigante era tan grande que su cama medía unos 3,90 metros de largo por 1,80 de anchura. Deuteronomio 3:11. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos, y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Gigantes diseminados por todo el territorio estadounidense. Se han encontrado restos de gigantes por todo Estados Unidos. En 1833 un grupo de soldados sacó a la luz en Rancho Lompoc, Nevada, los restos de un hombre de 3,5 metros de altura, rodeados de armas descomunales. En junio de 1877 unos prospectores descubrieron cerca de Eureka, Nevada, los huesos de una pierna y un pie gigantescos, correspondientes a un ser humano de 3,65 metros. En 1891, en Crittenden, Arizona, una brigada de obreros encontró un sarcófago que contenía a un ser humano de más de 3 metros de estatura. También a finales del siglo XIX, en Isla Catalina, California, se hallaron los restos de unos gigantescos pelirrojos. En Montana, en 1903, el profesor S. Farr desenterró un esqueleto humano de 2,75 metros de altura.
En 1911 unos buscadores de guano encontraron en una caverna de Lovelock, Nevada, un grupo de gigantes pelirrojos momificados. Los indios Paiute hablaban de una antigua raza de gigantes caníbales que llamaban Siteka, a los cuales habían combatido y expulsado al monte Shasta, cerca del cual se encuentra dicha caverna. Restos similares se hallaron en el lago Humboldt. En 1923 se desenterraron en el Gran Cañón, Arizona, los restos petrificados de dos gigantes de 4,5 y 5,5 metros de altura. El zoólogo Ivan T. Sanderson contaba que un ingeniero le había enviado una carta relatándole que durante la Segunda Guerra Mundial, mientras su compañía levantaba el terreno para construir un aeropuerto en la isla de Shemba, Alaska, había encontrado un enorme cráneo de 60 centímetros desde la base al vértex, lo que correspondería a una talla de 3,6 metros. Los hallazgos son innumerables. En Mesoamérica y Sudamérica. También hay huellas de estos gigantes en Centroamérica y Sudamérica. Una antigua memoria de Bernal Díaz del Castillo cuenta que durante la conquista de México Hernán Cortés envió al rey de España un fémur del tamaño de un hombre. Los aztecas explicaron a los conquistadores que en tiempos remotos había vivido allí una raza de gigantes malvados, que habían combatido y exterminado. En Ecuador los españoles también oyeron historias acerca de otra raza de colosos que en tiempos remotos había aterrorizado a los habitantes de Guayaquil. En 1543, Juan de Olmos, el gobernador de Puerto Viejo, ordenó excavar en la zona y se encontraron unos huesos tan grandes que, si no hubieran aparecido también los cráneos, resultaría imposible creer que pertenecieran a seres humanos. En el Museo del Oro de Lima, Perú, se conserva un gigantesco cráneo deformado y Glenn Kimball cuenta que en un museo privado pudo ver momias de hasta 3 metros de altura, algunas de ellas pelirrojas. Tal vez Magallanes tropezó con los últimos individuos de esta raza. En junio de 1520, cuando su flota ancló en Puerto San Julián, en Argentina, el explorador se topó con unos gigantes de 2,3 metros, que llamó patagonios porque llevaban mocasines de cuero, con los que sus pies parecían patas. En 1900 Arenas, Patagonia chilena, Huaychatureo Chicuya halló al excavar un montículo una enorme tibia humana. Su propietario debió de tener una estatura aproximada de 3 metros. Noticias de gigantes en el mundo. Si en el trasfondo de toda leyenda subyace siempre un hecho real, los defensores de la existencia de esta gigantesca raza la consideran avalada por el hallazgo de numerosos restos humanos de un tamaño descomunal en todos los rincones del planeta. En Cumberland, Reino Unido, en algún momento de la Edad Media, se descubrieron los restos de un gigante de 4,5 metros, cubierto por una armadura. En 1895, durante unas excavaciones realizadas en el condado de Antrim, Irlanda, un taller halló un gigante fosilizado de 3,70 metros de altura. Se exhibió en Dublín y más tarde en Liverpool y Manchester. Después de una disputa legal entre Dyer y su socio, un hombre llamado Kersau, nada más se supo del coloso pétreo. Asimismo, en una gruta de Atiueca, cerca de Manglis, en la antigua Unión Soviética, se encontraron esqueletos humanos de entre 2,83 metros. Este tipo de hallazgos son particularmente numerosos en el valle del río Ohio. Estados Unidos. Cuando a mediados del siglo XVIII los primeros colonos blancos se adentraron más allá de los montes Apalaches, encontraron en la zona cientos de montículos artificiales, algunos de un tamaño descomunal. Los primitivos habitantes de la zona, los indios de la Uare, decían que eran anteriores a la llegada del piel roja. Cuando se excavaron estos montículos salieron a la luz unos asombrosos restos humanos. En 1829, cerca de Chesterville, Canadá, se halló el esqueleto de un gigante tan grande que un hombre podía introducir su cabeza dentro del cráneo con facilidad. En diciembre de 1870, bajo un enorme montículo de Brush Creek, Georgia, se descubrieron huesos de hombres y mujeres de hasta 2,75 metros de altura, junto con una gran piedra grabada con extraños caracteres. En 1872, en Seneca, Carolina, se encontraron 3 esqueletos de 2,5 metros de altura. En 1883, cerca de Mandan, Dakota del Norte, se descubrió un enorme cementerio que contenía los restos de numerosos gigantes. En 1888, en Toledo, Ohio, se desenterraron los restos de otros 20 gigantes.
Curiosamente, los indios de la Ware contaban que, al inmigrar desde el oeste en el año 1000 a.C., sus antepasados, los Lenapes, se habían encontrado en la orilla este del Mississippi con una raza de gigantes que vivían en grandes ciudades fortificadas. Los llamaron Alleghenies, de donde, tal vez, los montes tomaron su nombre. Los Lenapes los combatieron y, al ser más numerosos, consiguieron expulsarlos. Los supervivientes huyeron hacia Minnesota. Los indios Sioux también cuentan que cuando vivían en este estado apareció una raza de gigantes que consiguieron exterminar. En Chenini, Túnez, se descubrió un cementerio de gigantes de 3 metros. Enormes picos con un peso aproximado de 4 kilos han sido desenterrados en Safita, Siria, así como en Ain Fritiza, Marruecos. En Gargayán, Filipinas, salieron a la luz en 1956 huesos correspondientes a un hombre de 3,5 metros. Durante la construcción de una carretera en Homs, Turquía, a finales de los años 50, se encontraron fémures pertenecientes a gigantes de hasta 4,8 metros de altura. Muchos de estos restos fueron enviados a museos, incluido el prestigioso Smithsonian, pero no se ha mostrado mucho interés en su estudio, ya que plantean demasiados interrogantes. Buscar una ubicación en el tiempo y una explicación satisfactoria a la presencia de estos colosos es una tarea compleja. Según algunas hipótesis, corresponden a los Kurgan, los primitivos arios, una raza de gigantes que vivió en las estepas rusas entre los años 5000 y 2000 a.C., y cuyo carácter belicoso les llevó a extenderse por todo el planeta, hasta el sur de Canaán e incluso hasta remotas regiones, como América y Australia. De ser cierta esta teoría, implicaría reescribir toda la historia de la humanidad, particularmente la de América, ya que los españoles no habrían sido los primeros europeos en poner pie en sus costas. Pero los únicos restos aceptados como verdaderos por la comunidad científica oficial parecen ser los de China, Java y Australia. En la década de 1930 el paleontólogo Ralph von Koenigswald descubrió 3 enormes muelas humanas en China. Estimó que sus propietarios, que vivieron medio millón de años atrás, según sus cálculos, habían medido al menos 4 metros. Les llamó Gigantopithecus, gran mono. En 1941 desenterró en Java el fragmento de una mandíbula que conservaba 3 dientes, un poco más pequeños, pero aún así enormes. Llamó a su hallazgo Meganthropus u hombre gigante de Java. Para sorpresa de todos, junto a los restos aparecieron herramientas como hachas, cachiporras, azadas y cuchillos, algunas pesaban hasta 18 kilos, lo que descartaba que se tratara de los restos de un gran mono. En Bathurst, Australia, se halló, también junto a unas herramientas, un gigantesco molar que, según los expertos, podría haber correspondido a un ser humano de 7,5 metros de altura y 500 kilos de peso. Tal vez en tiempos remotos existió realmente una raza de belicosos gigantes que acabaron extinguiéndose en innumerables guerras y cuyo recuerdo ha pervivido en forma de leyendas. Algunos creen que los últimos de esta raza, expulsados a regiones remotas por hombres más pequeños pero más numerosos, involucionaron hacia un estado animal. Los aborígenes australianos habitantes de la zona donde se descubrieron restos del Meganthropus cuentan que, en tiempos remotos, un hombre bestia de 3 metros de altura y totalmente cubierto de pelo, armado con un hacha de piedra, mataba y devoraba a cuantos se cruzaban en su camino. Estos seres reciben el nombre de Almasti, en Rusia, Bisonglaedmai, en India, Metokangmi, Yeti, en el Himalaya, Bigfoot, en Estados Unidos y Sasquatch en Canadá. Quizás son los últimos descendientes de una raza de gigantes que una vez dominó el mundo. Saca tus propias conclusiones.